Buenas, gente plantas. Hoy os traigo a uno de los sitios más espectaculares y únicos de España, de Europa y del mundo. No te estoy exagerando. Y además tengo compañía que está conmigo por aquí, que es Mercedes. Buenas a todos. Hola, bienvenido Ignacio, bienvenidos al desierto. Y el vídeo va a estar dividido en 4 bloques. En el primero vamos a ver cómo fue el montaje de toda esta instalación y este proyecto. En el segundo bloque vamos a responder preguntas curiosas sobre todo este mundo suculento. En el tercer bloque nos vamos a colar en un sitio al que no vas a poder acceder a no ser que te metas en este vídeo. Y en el cuarto bloque vamos a resolver todas las preguntas de cuidados básicos que necesitas saber, y te aseguro que hay un par de preguntas en concreto que te van a cambiar por completo la manera de ver tus suculentas. Vamos ya. Bueno, para empezar, ¿quién es Mercedes? Era una super mega ultra ejecutiva del mundo farma, porque es así, industria potentísima, y antes de los 45 años decide de repente que su pasión han sido las plantas, que se viene a España, que quiere estudiar ingeniería agrónoma, ¿verdad? Sí. Y que se mete a esa edad a estudiar una carrera y después de eso monta lo que vamos a ver ahora, que es el resumen de pasión por las plantas y por suculentas. Sí, bueno, mucha gente me pregunta que por qué los cactus y suculentas, dónde empezó mi amor o mi filia por ellos. Y es que yo me examiné de los cactus cuando estaba terminando la carrera de farmacia. En un examen de fisiología vegetal, yo hice farmacia ecológica, Vale. en el año 85, fíjate qué mayor soy. Y el profesor te metía los temas en una bolsa de terciopelo negra, Sí. y tú sacabas, eran exámenes orales, Qué guay. sacabas la bola y la bola que te tocaba era la que tenías que explicar. Sí. Y me tocó la bola de los cactus y entonces lo bordé. Me Vale. pusieron una notaza. Vale. Y para celebrarlo me compré mi primer cactus, lo que llaman el asiento de la suegra, uno así pequeñito que me ha acompañado 40 y tantos años, ya le tengo enorme. ¿Está aquí? Y que sí, Luego lo vemos. vemos, Vale, fenomenal. No visualizo cómo se ha podido montar esto. Cuéntanos cómo fue las primeras fases. En total, desde que compramos Sí. la finca hasta que abrimos al público 4 años. Entonces el jardín ya estaba muy asentadito, muy bien trabajado. Esto es un complejo, ¿no?, en el Sí. que siempre digo, investigamos, desarrollamos, cultivamos y divulgamos, ¿no? Pues ha pasado todo por este que es el campo de pruebas. Sí. Y después lo hemos puesto en marcha en nuestras macetas y después lo recomendamos. Quiero que comentes si están presentes las suculentas en todos los continentes. ¿Eso es así o no? O sea, Sí, mira, plantas suculentas hay como unas 15.000 plantas diferentes distribuidas en casi 50 y tantas familias. Una de las familias más bien representadas son Sí. las cactáceas, Claro. que tiene casi 2.000 y pico especies. ¿las ¿no? tenéis representadas aquí? Sí, Bien, sí, vamos a aquí ver. podemos hacer Vale. un recorrido por todos los desiertos del mundo. Vale, para quien no lo sepa, en Madrid y en España, no sé exactamente dónde fue, pero yo sé que en Madrid lo viví, Filomena. O sea, Filomena fue una movida, con perdón por decirlo así. Yo recuerdo en el jardín de mis padres 30, 40 o 50 centímetros de nieve. En Madrid hace frío, porque el calor, vale, lo resisten, pero... Y ahora hemos tenido un tren de borrascas, que yo no había escuchado eso en mi vida. Frío, lluvia, o sea... ¿Cómo funciona el tema de drenaje aquí para que no muera todo esto y cómo aguantan el frío? Hay que seleccionarlos bien. Muchos de los rechonchos que estaban aquí, Sí. que estaban sepultados, se produjo el efecto iglú. ¡Ostras! El efecto iglú te dice que 1 centímetro de nieve o hielo en la naturaleza te genera un gradiente térmico en el exterior de 2 grados Fahrenheit, que es 1.1 en gradiente en Celsius. ¡Ostras! 20 centímetros de nieve eran 22 grados de diferencia. Aquí tuvimos menos 13 grados, pero la epidermis del cactus estaba en positivo. Aquí se trabajó el jardín con una buena red de drenaje en profundidad. Tú sabes, porque Sí. haces jardines, ¿no? Las típicas en forma de espina de pescado, tuberías corrugadas y agujereadas para evacuar el agua. Entonces, aquí ha llovido, los cactus han aprovechado lo que han querido y ninguno se ha podrido, ninguno ha habido hipoxia radicular, como Claro. tú dices en tu vídeo. Vale, una curiosidad que a mí me pasó, tal cual, cuando estaba en floristería, en la floristería teníamos flores y plantas también, y viene un cliente de 30 años, no era, no sé, un chaval joven tal, y estamos paseando por la tienda y me dice, mira, yo me comí ese cactus. Ajá. Y yo me quedé así, claro, yo estoy atendiendo a un cliente, no le voy a decir, estás loco, ¿no? Pero pensé, ostras, y le dije, perdona, ¿cómo que
te has comido eso. Y dice, sí, sí, yo participé en un reality, que no sé cuál era, pues en un reality que debe ser de estos que te mandan a una isla o lo que sea, y teníamos que apañárnosla como fuese, y esto, pues no sé si lo pelaba o qué hacía, y se lo comían. Y le dije, pero ¿y sobrevivías a esto? Que no sé qué planta era, no me acuerdo exactamente, Sí, y me cualquier dijo que sí, cactus, sí. esto es verdad, o sea, ¿cómo puede ser esto? O al Claro. menos hidratarte, entiendo, no sé. Sí, por supuesto, pero Por sí. supuesto, no os habéis comido nunca un cactus. Yo los Pero los domingos, frutos se los... vale, sí, Seguro que quien no ha comido un higo yo chumbo en los su domingos vida. me pongo Un higo una chumbo. tosta y un poquito de Una cactus. pitaya, Ignacio, Sí, una eso sí. pitaya, vale. En México, Vale, los tallos, las palas sí, de las chumberas se comen, lo llaman los nopales. eso Tiene un sí es sabor a verdad, verdurita. es verdad. Lo pelas, le quitas las espinitas, lo troceas y lo salteas y te lo Sí, yo comes lo he tan comido alguna ricamente. vez en algún Los restaurante. nopalitos, Es los verdad. nopalitos. Como son plantas que hacen esa fotosíntesis en dos fases, por la noche, por el día, y por la noche fabrican un ácido que se llama el ácido málico, y es ese metabolismo ácido de crasuláceas, Sí. al amanecer los tejidos de los cactus están cargados de ese ácido málico y además tienen drusas y rafidios como cristalitos Vale. de oxalato cálcico, de ese ácido malato cálcico. Vale. Y entonces si te lo tomas por la mañana, los cactus tomados así en Sí. ayunas al amanecer, Típico. te pueden saber a rayos, Ya, a sí. rayos, y te puede dar una vomitera. Por eso, si te pierdes en el desierto y no tienes agua, ni comida, ni el cantimplora vacía, espérate hasta el atardecer, porque ese ácido málico se ha convertido en glucosa y todos los cactus están dulces y maravillosos. Les traes el jugo, te lo bebes, 100% seguro. Cualquier tipo de cactus se puede beber o comer personalmente y mucho más fácilmente y con menos riesgo al atardecer. Pues nada, os morís de hambre en el desierto hasta que llegue la Hasta tarde. que llegue la tarde, pero... Por cierto, quiero aprovechar para deciros que, o sea, esto, aparte de todo lo que estamos contando, a modo, que yo les lo he escuchado alguna vez a Mercedes, a modo de museo, porque es que esto es un sitio de visitar, pero aparte también es tienda, pero que sepáis que los fines de semana hacen tours en los que explicas un montón de datos curiosos y vamos recorriendo lo mismo que estamos haciendo ahora, por si se quieren apuntar, que es gratuito, ¿no? Sí, a las 11 de la mañana, sábados y domingos y festivos. Aquí no se descansa. Aquí, vestidita con este sombrerito y demás, os cuento, de este se saca el tequila, de este no sé qué, muchas cosas, Muy muchas chulo, curiosidades para que lo sepáis. etnobotánicas. Claro, claro, y, claro. y tips de cultivo. Eso, también. importante, que luego vamos a tocar alguno, Eso. pero mejor verlo en persona y, Sí, eso y es, palmarlo. eso. Vale. Yo, o sea, todos los años, mis preguntas en redes sociales, Navidades, previo y después, flores de Pascua. Todavía hay mucha gente que no se ha enterado de que la euforbia, o sea, de que la flor de Pascua también se le conoce como poinsettia, pero en realidad el nombre científico es una Euphorbia pulquérrima o pulchérrima o como lo quieras decir. Y esto que tenemos aquí es una euforbia, pero lo que nos va a contar Mercedes es que hay dos tipos de euforbia, euforbia suculenta y euforbia no suculenta. O sea, ¿esto cómo funciona? El género Euphorbia, como tal, puede tener cerca de 1500 especies, porque son euforbias muchísimas de estas plantas que vemos aquí, ¿no? La caraquias. Pero suculentas y con fotosíntesis CAM, puede haber 700, 800, ¿vale? La mayoría de las euforbias suculentas son originarias de África y de la península arábica. Hay euforbias en España. Muchas de las malas hierbas que vemos en el huerto son euforbias. ¿De verdad? Sí, eso sí que yo no lo sabía. La lecherezna, la que llaman lecherezna, que es una mala hierba que sale en los huertos, es también una euforbia. Ostras, ¿Y qué se caracteriza a las euforbias? Pues esa savia blanquecina que es el látex. Claro, y que la gente dice, ¡oh, qué venenoso! Bueno, yo siempre digo, mira, la diferencia entre veneno y medicina está en la dosis, porque tenemos una euforbia de atrás, la resinífera, que crece en el Atlas, en Marruecos, que ese látex se utilizaba en la antigua farmacopea para hacer un remedio para quitar las verrugas. Claro, si te bebes un vaso de látex... tenía verrugas y me echaba eso justo. ¿Látex? Sí, puede ser de una euforbia. Cógelo de una higuera. Los ficus, ficus que tienes en tu casa, y la higuera es un ficus, que hay mucha gente que tampoco lo sabe, tiene látex. látex. Pues eso yo me echaba, vale. ¿Ves?
Y si te ves un vaso así de látex, pues chungo. Vale, os acabo de meter en un sitio Mercedes que nos lo ha permitido. La cocina, La en la cocina, cocina. la cocina. Este es secreto, esto no entra nadie, estáis entrando aquí de manera secretísima. Y es la zona, bueno, explícalo tú un poco más, aunque se intuye, pero para que nos cuentes un poco qué hay en la trastienda, qué es todo esto. Sí, bueno, estos son los invernaderos de cultivo, porque Desert City también es un vivero productor, no solamente Qué guay. comercializador, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo el proceso productivo lo hacemos aquí. Son los invernaderos de trasplante, de engorde, de aquí salen las plantas más guapas ya para la zona de venta y lo tenemos zonificado. Este es concretamente el de suculentas, con sus mallas de sombrero específicas y dividido por géneros, pues las gasterias, las jaworcias, Sí. por ahí tenemos echeverias, aloes. Ha ido algo, perdón, que me ha llamado la atención y puede que la hayas visto ya, que es esto te tiene que sonar porque me lo preguntáis todos los meses de todos los... Bueno, sobre todo cuando empieza la humedad ambiental y tal. Eh, las trampitas cromáticas o como, cromotrópicas que me estaba Sí. contando ahora Mercedes, también las tiene aquí. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo utilizáis? Bueno, como lo que queremos evitar es tanto mosca del sustrato como pulgones y pequeños insectos voladores, incluso las cochinillas tienen un estadio que son voladoras, ¿no? Y por eso se transmiten de un lado a otro. Se sienten especialmente atraídas por los amarillos. Hay otros insectos, como son los trips, que le gusta el azul. Y entonces, Claro. antes de nada, pero no es que tengan feromonas y que huelan a nada, simplemente es por el color. ¡Pum! Y se queda Ya está. pegada, ya está. La mayoría de las suculentas son fáciles de multiplicar vegetativamente por esquejes, ¿no? Esquejes de hoja, esquejes de tallo, separación de tallo. Aquí se hace bastante ese tipo de propagación vegetativa. Los cactus son más dados a la reproducción sexual por semillas, ¿no? Y se hacen semilleros. Qué Esta es bonitas. Esas son brutal. euforbias. ¿En serio? Sí, esta es una euforbia meloformis. Qué chula. Son los cactus fake. Las Qué euforbias chula. siempre hemos dicho que son los cactus fake. Aquí tenemos un tema interesante, que es el peyote. Habrá mucha gente que lo haya escuchado o no. ¿Esto qué es? Por si alguien no lo conoce. Bueno, este es un cactus norteamericano a caballo entre Arizona y desiertos mexicanos que se llama Lophophora williams, alias, como tú has dicho, peyote, ¿no? Peyote. El peyote se considera un cactus sagrado porque las poblaciones indígenas lo utilizaban para hablar con sus Sí, ancestros, vale. Es más, se piensan que es casi una deidad, y Vale. lo llaman el Ikuri, ¿no? Y entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, el consumo de peyote es legal. Ah, mira, vale. Pero Vale. tienes que pertenecer A a una... algunas de las tribus de la nación Ah, ¿en Navajo. serio? Sí, Hay- hay una religión que se llama la ¿Qué American dices? Native Church, tiene 250.000 adeptos. Para pertenecer a ella tienes que acreditar que tienes ancestros indios. Entonces, Ostras. comulgan, es una religión que comulga con un pedacito de peyote. Se tiran 2 días rezando. ¿Por qué? Porque esta planta lo que tiene es un principio activo que es alucinógeno, un psicoactivo, que es la mescalina. Vale, eso sí que lo escuchamos. Eso es. Bueno, este cactus, junto con el cactus San Pedro, que es sudamericano, Ah, es se verdad. consideran cactus sagrados, ¿vale? Vale. Entonces, los cactus sagrados en España no son ilegales. Vale. La legislación española permite cultivarlos, coleccionarlos, tenerlos como planta ornamental y por eso los puedes ver Claro. en ciertos viveros. Claro, Tienen claro. que estar bien identificados. Ahora ya, el consumo responsable Ya. fuera del uso ornamental, eso ya no lo podemos Ya. controlar. Bloque importantísimo. Cosas prácticas que nos interesan. Me acabo de comprar un cactus. Pasos a seguir para aclimatarla o como para que se encuentre a gusto y se nos dé bien en esas primeras fases, sobre todo, que suelen ser muy críticas. ¿Qué suculenta te has comprado? Ya lo sabía. Primera Le fase. estaba viendo pensar así, de hecho, ya verás tú. Te has comprado un cactus y estamos en marzo. Bueno, Vale. en marzo están empezando casi a medio despertar, porque los Vale. cactus se pegan una siesta de 4 o 5 meses. Vale. Y claro, ¿qué digo que cuando están de reposo? Que no comen ni No, beben. Ni beben. ¿Vale? A palo seco, la regadera de los cactus se guarda 5 meses bajo llave.
Entonces, en primavera te compras un cactus y le tienes que despertar. Y independientemente de si le cambias, no le cambias de sustrato, que eso depende de dónde lo hayas comprado, lo que tienes que hacer es despertar, hacerlo con un buen riego. Claro, vale. ¿Vale? Vale. Entonces, Esto no lo sabe todo el mundo, realmente. He dicho vale porque digo sé, pero... el despertar. Importante, ese primer riego hay que hacerlo siempre lo primero con agua, porque el agua solo, sin fertilizantes, sin nada, es desatascador de cañería. Los vasos conductores de savia de los cactus, 5 meses parados, se han quedado con burbujas. Vale. Y entonces, para desatascar, agua. Agua. Agua desde abajo a veces, porque... Ah, mira. Vale. Hombre, si riegas por arriba, ¿qué pasa, Ignacio? Que tal como entra el agua, se va. Sale, se va. 4 o 5 cactus que tengáis en un barreñito, como un jacuzzi familiar, con el agua hasta la rodilla o hasta aquí, así, a mojo, no pasa nada, 4 o 5 horas. Vale. El sustrato, ¿qué le pasa? Se esponja claro. y se empiezan a formar los nuevos pelos radiculares, que son las raíces funcionales absorbentes. A partir de ahí entra el agua. Segundo riego. ¿Cuándo se hace? Cuando el sustrato se ha quedado totalmente seco. Vale. El truco del palillo, todo el mundo se lo sabe, ¿vale? Y el segundo riego, ese sustrato hay que acondicionarlo. Y es el momento de hacerlo con humus. Las sustancias húmicas. Vale. Líquidas. Vale. No el humus del lombriz, que no es humus. Por eso te he señalado para que lo detallaras. Vale. Que no es humus, el humus del lombriz, mal llamado humus, es un vermicompost. Es un compost que ha pasado por las tripitas de las lombrices y son las popós, que está muy concentrado, pero a lo mejor tiene un 15% de sustancias húmicas. Las sustancias húmicas concentradas están en el humus líquido, que se saca de la leonardita. Entonces, esas mismas macetas que tenéis, humus líquido en el agua, en el barreñito, y que absorba. Vale. ¿El humus qué hace? Acondiciona el sustrato, lo pone más receptivo a que retenga nutrientes. Entonces, a partir del tercer riego, ya sí que podríamos añadir los fertilizantes específicos de cada especie. Y al tener el sustrato acondicionado con el humus, retiene los nutrientes y no se te van por el agua de drenaje. ¿Vale? ¿Cada cuánto los riego? Que eso depende de muchas variables, pero sobre todo cantidad. ¿Los riego mejor a poquitos todas las semanas un poco o es mejor hacer como un riego en profundidad, entiéndeme, un buen riego contundente y que pase más tiempo? ¿Cómo lo gestionamos? Tú lo has dicho, hay que pensar de dónde viven. Vienen de regiones áridas, desérticas, y allí cuando llueve lo hace a mares. Eso es a lo que yo quería llegar. Vale. Mogollón, claro. Mogollón. Por lo tanto, ese agua, que sea generoso, nada del... ¿Habéis visto? Que no son vascos, los cactus no hay chirimiri, nada. A conciencia, porque ellos ya aprovecharán lo que necesiten, lo guardan en sus reservas, pero sé generoso. ¿Vale? ¿Y pudrición? Hombre, depende del sustrato que utilices. El sustrato tiene que tener ese equilibrio entre macroporos, microporos, aireación, retención de agua. Vale. El agua que drene, tú lo echas mucho, pero que drene bien. Vale. Y luego la clave es no volver a rellenar la cantimplora hasta que no se lo ha bebido todo. Claro, lo que comentaba del truco del palillo es típico palillo de madera. Palillo chino, de palillos de restaurante chino. Exacto. Lo profundizas, como quien dice, y vas a ver cómo cambia el color o no. Esto es como lo de típico de arañar un poquito con la uña para ver si la parte superficial está húmeda y el resto no, seca y el resto está húmedo, que hay veces que con las plantas en maceta lo que pasa es que te crees que está seco, pero en la parte ya de las raíces eso sigue húmedo. Pues con el palito profundizas, si sacas y está todo el mismo color, pues está todo seco, pero si cambia de color, pues está mojado. Eso, Ignacio, y tú lo has dicho muy bien hasta el fondo. ¿Por qué? Porque ese agua que queda en el fondo de las macetas, las plantas normales, las tropis y demás, tienen más problemas para bebérselo porque está retenido, fuertemente retenido. Claro. Pero las raíces de los cactus y suculentas tienen un poder de succión increíble, el doble, y son capaces de beberse hasta el final. Ostras, claro. Y solo cuando se lo han bebido todo, todo es el palillo hasta el fondo,
se vuelve a rellenar. ¿Cómo funciona la nutrición? Porque son plantas muy especiales en entornos muy especiales. ¿Cómo funciona? A nivel práctico, a nivel comercial, como quien dice, ¿qué hago? ¿Qué puedo utilizar? Bueno, pues a nivel comercial, si ya eres un cultivador exigente, vienes a Desert City. De aquí, por supuesto. Vienes a Desert City. Entonces, claro, te recomendamos pues para cactus, para suculentas, para izoáceas, ¿vale? Tampoco hay que complicarse mucho porque mucha gente a veces tiene una gran colección y dice, bueno, pero es que tengo de todo, no voy a estar midiendo los mililitros. Bueno, los fertilizantes no hay que echarlos en cada riego, ¿vale? A lo mejor una vez al mes es suficiente, son dosis pequeñitas, pequeñitas, pero de manera continua durante el periodo de crecimiento. El periodo de crecimiento es desde abril hasta prácticamente septiembre, porque en septiembre las que entran en reposo hay que darle otra cosa. Tenemos un producto para el reposo. Entonces, los últimos riegos de temporada se hacen con reposo. Te digo, esto no es echar bolitas azules como tú dices, ¿no? Que te he visto que dices, no es echar bolitas azules a todas. O a lo sumo que puedes hacer es echar algunas bolitas, como son los potes, pero especialmente diseñados para estas plantas. Si queremos hacer un esqueje, es cierto lo de que es mejor hacer, imagínate, un corte, te has quedado con esta parte de la planta, ¿vale? Y tienes que dejar secar la superficie, como que cicatrice, que selle, y luego ya ponerlo en sustrato. ¿Es así? ¿No es así? ¿Cómo lo hacemos en general? Secar y cicatrizar hasta que se forme un callo. Súper importante, nada de canela, ¿eh? La canela, azufre. Mira, Toma, así, mira. azufre en polvo. Ayudan a controlar la población tanto de hongos como bacterias. Entonces, el azufre micronizado en polvo lo puedes dar con un pulverizador, con un pincel. Vale. No, esto es ya en el momento literal del corte. En el momento literal del corte. Entonces, eso ayuda a que seque mejor y que evite la proliferación de esporas de hongos o bacterias que vengan. Cuando ya se ha sellado el corte, y a lo mejor depende de la época del año, pues puede ser, si hace mucho calor, en 7 días se te seca y se te forma callo, o ahora todavía te puede tardar un poquito más, 15 días, cuando ese callo ya está formado, o puedes plantar directamente el sustrato o ayudarte con hormonas de enraizamiento, las verdaderas, o sea, nada de jugo de lenteja ni machacados estos caseros. Yo eso ya lo probé en su día y me da una pereza horrible. O sea, el ácido indolbutírico, que es la única hormona que es legal y está autorizada para vender en España, ¿no? Que la hay en polvo y también en gel y demás, hormonas de enraizamiento. ¿Cómo podemos saber si hay que trasplantar un cactus? Aparte de que evidentemente ya pues reviente la maceta, yo qué sé, que sea muy evidente que ya el espacio se le queda pequeño. ¿Hay algún truco o algo que digas cada X tiempo le viene bien? Bueno, siempre cactus y suculentas recomiendo unas medidas de contenedor o de maceta proporcionadas con la parte aérea de la planta, ¿no? Y ahora, ¿cuándo es el mejor momento? Eso, momento del año. Momento ¿Te refieres tú? del año, de estación. Sí, momento del año, porque esto me interesa muchísimo. Sí, toda la gente siempre decía, en primavera, ¿no? Al arranque de primavera. Pues no. Si ese trasplante aprovechas de hacerlo cuando la planta en cuestión está en coma profundo, por ejemplo, los trasplantes de cactus y muchas de las suculentas que tenemos aquí, enero y febrero, están en coma profundo, pero no solo por temperatura, porque haga frío, porque son plantas de fotoperiodo largo, entonces en los días más cortos del año están así. Les tocan los pies, da igual, están anestesiados. Les mueve, Eso sí, importante, hacerlo con un sustrato a tempero. A tempero, ya sabes, es ese punto de humedad justo para que el sustrato fluya, lo colocas, no se riega. Esto es muy distinto de otras plantas. Muchas de las otras plantas, cuando trasplantas, riegas. Riego de bienvenida, que siempre digo yo ya. Las dejas con esa, porque si has dañado alguna raicilla, ya se recuperará. Entonces, estas tienen tiempo de empezar a hurgar y a indagar en el sustrato, y cuando arrancan en primavera, esas raíces ya están, las nuevas, ya llevan a lo mejor 3 o 4 semanas trabajando en el sustrato. Cuando están en reposo. Vale, pues nada, hasta aquí el tour. Yo os lo
he dicho ya, venid y verlo porque os vais a encontrar especies que yo jamás he visto en ningún otro lado, ni en jardines botánicos, que os acordáis que fui al de Canarias. Hay especies que yo no he visto en ningún lado y solo las he visto aquí. O sea que millones de gracias, Mercedes. Yo quería presentarte a la gente plantas para que te conozcan. Es un placer. Bueno, vaya escaparate estar contigo aquí. Gracias, de verdad. Y nada, quien venga, a ver si te encuentran por aquí, le decís que venís de parte de Ignacio Chico Plantas, como lo queráis llamar. Y os trataremos muy bien si sois amigos de Ignacio, ¿vale? O sea que nada, Nuestro desierto, tu desierto. Tu desierto. Bueno, gracias, chao. Contenido bonus extra. ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Te ha gustado? Dale un me gusta si es así y dime qué tipo de persona o de negocio o de lo que sea querrías que yo fuese a investigar para que te lo muestre desde las tripas, desde dentro. Pónmelo en comentarios que tengo pensado hacer más vídeos de este estilo y que sepas que Mercedes me regaló 2 cosas, una de ellas el peyote que comentábamos y además ha empezado a florecer, me lo dio sin flor y ya ha florecido y me ha dado un par de cosillas muy interesantes para ver si las trasplantamos o no, futuros cuidados que lo haré en un siguiente vídeo, por eso te animo a que te suscribas para que este no se haga demasiado largo y nos seguimos viendo en la serie de huerto, en los podcasts, en todos los vídeos, o sea que millones de gracias por estar ahí, espero que lo hayas disfrutado muchísimo y que hayas aprendido y que tengas muy buena semana. Chao.